En un mundo donde el acceso a Internet es casi tan esencial como la electricidad, los proveedores de servicios de Internet son los verdaderos guardianes de la autopista digital. Pero esta posición privilegiada también los convierte en blancos constantes de ataques cibernéticos. La seguridad en redes ISP no solo implica proteger la infraestructura que permite que millones naveguen, descarguen información y se conecten, sino también garantizar que la integridad, privacidad y disponibilidad de los datos que transitan por sus sistemas, por los que entender cómo se protegen estas redes es clave para asegurar el ecosistema digital en su totalidad. Y para lograrlo, para entender todo esto, el día de hoy nos acompaña Moisés Santaella, especialista en redes ISP. Moisés, bienvenido a VidaBit. ¿Qué tal, Juan? Bueno, un placer estar acá con ustedes. Gracias a ti, por supuesto, a tu radio web. Un placer. Excelente, Moisés. Muy agradecido por tu tiempo, por tu disposición de estar en el programa. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia, pero quisiera que nos comentes un poco sobre ti, sobre quizás las actividades que desarrollas como especialista en esta área. Cuestión de que nuestra audiencia te conozca un poco más. Ok, claro que sí. Bueno, mi nombre ya muy bien lo dijiste. Yo en esto del networking y ahora hablando de ciberseguridad y seguridad de los datos, un poco más de 5 años. A pesar de ser joven, bueno, desde muy chamo, pues entré en esto. Actualmente trabajo en un proveedor de servicios bastante reconocido, que es Galanet. Estamos en todo el país y bueno, la cosa ha ido bastante bien. Actualmente me enfoco allí en trabajar en todo lo que es el networking 100%. También ha tocado pues darle el pecho con lo que es la ciberseguridad cuando algún equipo que ha pasado está bajo un ataque, estar pendiente de alguna vulnerabilidad y cosas de ese estilo, ¿no? Eso es lo que me encargo actualmente. Excelente. Excelente que lo mencionas, porque precisamente, bueno, por ser proveedores de servicios de Internet, entendemos que pueden llegar a ser vulnerables a diversos tipos de ataques, aunque directamente no vayan dirigidos a ustedes. Por lo menos recuerdo una vez un caso donde un ataque de denegación de servicio contra un cliente puntual y por supuesto, las redes de los proveedores de servicios se ven afectadas por la gran cantidad de tráfico que transita hasta ese dispositivo. Entonces, comprendo el desafío al que te encuentras en el día a día. Y por eso esto me lleva a preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son las principales amenazas de ciberseguridad a las que se enfrentan los ISP? Bueno, tú mismo lo mencionaste ahorita, me quitaste ahí la palabra. Uno de los principales ataques más comunes y sobre todo un proveedor de servicios son los ataques de denegación de servicio. Claro que sí, porque buscan saturar la red, no solo la del cliente, pero sino uno como proveedor, saturan la infraestructura del proveedor de servicio. Eh, claro, seguramente pensamos en amenaza y de una pensamos en denegación de servicio, ¿no? Pero cuando eres proveedor de servicio, no solo te interesa la seguridad de los equipos, también te interesa la seguridad de tus rutas a nivel de Internet, que es lo que permite que, por supuesto, nuestros clientes naveguen. Por eso hablamos, por ejemplo, del protocolo de enrutamiento BGP, Uh-huh. hablamos del secuestro de rutas del tráfico. Se conoce como BGP hijacking, donde un atacante podría sencillamente desviar el tráfico de Internet hacia rutas no autorizadas. Por eso, qué bueno saber que por lo menos cuando hablamos de BGP existen cosas como los ROA, los RPKI, y también nos aseguramos de cuando levantamos BGP importantes, siempre estén filtradas esas rutas para que no haya este tipo
de secuestros. Por supuesto, ataques dirigidos como phishing, malware, ransomware, afectan a los clientes. Y bueno, pues son amenazas que están al día a día, uno como proveedor de Internet. Excelente. Y me parece muy interesante cómo lo estás abordando porque quizás para nuestros radioescuchas escuchar ese nombre de protocolo de enrutamiento BGP quizás se les haga un poco, digamos, eh, un poco ambiguo porque digamos que no es un término que se utiliza todo el día y es que sabemos que BGP es el protocolo de enrutamiento que utiliza Internet para poder funcionar. Y por lo menos me parece muy interesante lo que comentas porque el impacto de estas, digamos, del robo de estas rutas, o incluso no como tal del robo, sino de la alteración del router para el uso de BGP, impacta, por supuesto, las páginas a las que podemos acceder, la tardanza de la carga, incluso los servicios a los que podemos acceder. ¿Qué nos puedes hablar un poco de la afectación de BGP dentro de los routers de borde de los protocolos de los proveedores de servicio? Bueno, son indispensables porque si piensas claro, este tipo de ataque no es cualquiera que pueda hacerlo, ¿no? Porque tú primero, para desviar ese tráfico, necesitas un ASN. Ujú. O sea que debe estar dentro de una empresa que tenga al menos un ASN para, digamos, suplantar esas redes, ¿no? Pero eso te puede llevar a incluso a acceder a sitios que no te darías cuenta que son eh, verídicos, digámoslo así, y entonces te puedes meter allí en un problema. Pero te puedo decir eso, que cuando hablamos de BGP, por lo menos acá en la net donde estoy ahorita, nos aseguramos en que cada peer tenga su filtro, su red que corresponda al SN correcto para que no haya este tipo de suplantaciones y que por supuesto los certificados como los ROA, los RPKI estén 100% validados. Excelente, excelente. Y por lo menos eso que mencionaste del tema de los filtros me parece extremadamente importante porque se han dado los casos donde muchos de los emprendimientos que hemos visto en los últimos años corresponden a proveedores de servicios de Internet. Y por supuesto, implementar este tipo de tecnologías considero que deben hacerse de la forma más sana posible y de la forma más segura posible. Pero me gustaría que abordamos esta idea en el siguiente bloque, Moisés. Por el momento vamos a entrar a nuestro segundo segmento musical y en breve regresamos. Continuamos con la conversación con Moisés Santaella, especialista en redes ISP. Doctor Moisés, quedamos con una idea al aire en el segmento anterior, que era el tema de los filtros BGP. Y me gustaría retomarla porque considero que he visto muchos emprendimientos de proveedores de servicios de Internet en los últimos cinco años más o menos. Y me parece importante que conversemos un poco sobre esto, porque quizás en algunos casos muchas de las redes que se implementan en estos emprendimientos pudiesen desplegarse de forma muy empírica, quizás en base a ciertos conocimientos técnicos que se pueden adquirir a través de Internet, por ejemplo. Y cosa que se aplaude, por supuesto. Pero más allá de eso, siempre es menester contar con ciertos lineamientos, ciertas mejores prácticas, y por eso esto me lleva a preguntarte, eh, ¿cuáles consideras que son las mejores prácticas para implementar un ISP? Estoy totalmente de acuerdo, Juan. Muchas personas creen que viendo un video en YouTube pueden levantar un peer BGP y dependiendo de la marca, ¿no? Como MikroTik es sumamente fácil de entender, en otras marcas no lo es, pero definitivamente no es solo eso. Cuando levantas un peer en BGP, hay cosas que tienes que tener en cuenta. Por supuesto, hablando de la seguridad, hablamos de filtros de entrada, filtros de salida, filtrar incluso los ASN que vas a permitir, por supuesto, durante el camino. Cuando hablamos de prefijos, te aseguras de que los
RPKI, que básicamente es un marco criptográfico que verifica la autenticidad de dichos anuncios, bueno, estén validados, porque si no, entonces es algo que te puede traer problemas. Incluso puedes implementarlo en los routers para que él vea si una ruta no tiene los certificados válidos, él sencillamente lo va a descartar. También para que una adyacencia se mantenga lo más constante posible, usa IPs en una loopback en vez de una interfaz física, por ejemplo. Puedes incluso jugar con lo que son los tiempos del BGP para que tenga una convergencia mucho más rápida de lo que él realmente usa. Realmente son varias cosas que puedes poner en práctica para que no solamente sea el levantamiento del peering, sino que tengas un BGP seguro y confiable. Y no solamente eso, estoy seguro que también, por lo menos en lo que sería la distribución del tráfico de la red, por lo menos la implementación de VLANs, se han dado casos donde haciendo pruebas de pentesting se ha podido observar en el proveedor de servicio incluso otros usuarios de del propio proveedor. Entonces, en este caso, ¿qué recomiendas para, digamos, esa segmentación del tráfico para que un usuario no vea qué otro cliente tiene el proveedor dentro de la red? Bueno, para eso puedes usar las VLANs, que básicamente un aislamiento lógico para cada LAN, ¿no? Con eso le aseguras al cliente que su tráfico está totalmente aislado. Al menos en Galanet lo trabajamos así y nos ha ido súper bien. Le aseguramos al cliente que el aislamiento de ese tráfico está 100% así, y con eso, bueno, mitigas un poco lo que pudiera ser tipo de ataques entre redes locales en donde no está segmentado, por ejemplo. Con eso le puedes asegurar al cliente que le estás entregando una red totalmente aislada de otras. Me parece bien, me parece que bueno, que tienen una plataforma robusta, especialmente con todas estas recomendaciones que nos has dado. Y eso me lleva a preguntarte sobre el tema de monitoreo, porque ciertamente una plataforma puede llegar a ser muy robusta, no solamente, por supuesto, ISP, hablamos de plataformas en general, bancarias, aseguradoras, empresas, pymes. Todo esto, si bien se pueden implementar técnicas de seguridad, siempre el tema de monitoreo es necesario para darte cuenta del comportamiento de la red, de incluso cuando hayan incidencias. Entonces, en este caso, teniendo una red tan amplia, comentaste que Galanet ya está distribuido por todo el país. ¿Cuáles son esas recomendaciones de monitoreo que das para poder estar atento a cualquier eventualidad que se pueda presentar ante una red tan grande como esta que estás describiendo? Bueno, allí se pone complicada la cosa, ¿no? Cuando tienes una red tan amplia y eres tú quien provee el internet, ¿no? Bueno, hay que tener varias cosas presentes. Primero es que aunque somos un ESP y tratamos de darle la mayor seguridad a nuestros clientes, tampoco queremos sobrepasar lo que sería la privacidad, ¿no?, del tráfico de nuestros clientes. Lo que hacemos es básicamente tratar de aislarlo para que no sea un punto fácil de ataque. Pero cuando hablamos de detección de ataques, estamos hablando de tal vez analizar patrones para ver si de repente, bueno, desde cierta IP de origen, por ejemplo, ves un tráfico muy extraño de tal vez, no sé, 1000 correos por segundo. Entonces ya por ahí tienes indicios de tal vez un spam, un phishing, cosas por ahí que puedes trabajar, tal vez bloqueando ese origen o incluso un destino. Hablando del monitoreo, definitivamente para tú tener una red segura también tienes que estar dispuesto a invertir, ¿no?, en infraestructura, porque necesitas equipos que analicen el dato para darte alertas sobre algún tráfico fuera de lo normal, como incluso otros que no solo analizan, sino que también crean reglas específicas para bloquear o desviar ese tráfico a sitios en donde puede ser analizado.
Entonces, cuando hablamos de monitoreo, es esencial tener una infraestructura eh, importante, potente, incluso validada. Por ejemplo, he trabajado con equipos Fortinet, por ejemplo, que traen toda esta gama de equipos para tú analizar tráfico, crear reglas, y equipos que manejan un ancho de banda bastante importante también. Excelente. Me parece muy importante eso que estás diciendo porque quizás puede pasar desapercibido el uso de este tipo de soluciones dentro de lo que sería una red de un ISP, porque normalmente cuando se piensan en firewalls, quizás estos emprendedores de proveedores de servicios de Internet los asocian más con redes enfocadas en aseguradoras, en banca, pero quizás no le dan esa importancia a, a lo que es ese tipo de dispositivos, como lo es un firewall en una red de un ISP. Sí, sí. Es allí cuando tú dices, bueno, ¿qué es prioridad? Que los clientes tengan internet o que tengan internet seguro. Entonces, es allí cuando, bueno, los que están más arriba, entonces tienen que enfocarse en invertir en infraestructura para poderle dar un internet seguro a sus clientes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los ataques más comunes? Ya nos dijiste algo de los ataques de denegación de servicio, pero ¿qué otros tipos de ataques se presentan en una red de ISP? Bueno, tienes varios, aparte de negación de servicio y lo que hemos hablado de BGP, tienes intentos de autenticación no autorizados, por supuesto, a los equipos, puesto que a diferencia de equipos que están dentro de una empresa, nuestros equipos pues tienen salida a internet, son alcanzables de cualquier parte, entonces necesitas tener reglas robustas para bloquear esos ataques. También te enfrentas contra escaneos de puertos, por ejemplo, protocolos inseguros. Si hablamos de CNMP, versión 1, versión 2, o hablamos de Telnet, son protocolos inseguros que por supuesto pueden ser usados contra ataques. También si tienes un software que está con actualizaciones poco recientes, bueno, son puntos de vulnerabilidades en donde atacantes pueden usarlos contra la infraestructura del proveedor. Excelente. Tenemos que ahondar con más profundidad en ese tema, pero lo vamos a hacer en nuestro siguiente bloque, porque por el momento vamos a entrar a nuestro tercer segmento musical. Entramos al segmento final de la conversación con Moisés Santaella, especialista en redes ISP. Doctor Moisés, hemos hablado de muchas cosas, has mencionado muchos ataques, muchas buenas prácticas, cosas a tomar en cuenta al momento de desplegar un ISP. Y de estos ataques que has mencionado y de estas técnicas que has mencionado también, me gustaría que andamos un poco más a detalle al respecto y por eso me gustaría preguntarte cómo proteges o cómo un ISP protege su red ante ataques de denegación de servicios. Pues no es nada fácil, Juan, sinceramente, porque cuando hablamos de denegación de servicio, es como que si pensáramos en una autopista invadida por miles de automóviles, que simplemente intenta bloquear el paso, y ese paso pues es tu tráfico, es tu infraestructura. Entonces cuando los ISP intentan defenderse de eso, pues bueno, tienen que hacerlo por varias capas, ¿no? Hablamos primero en el borde de la red, hablamos de filtrado de tráfico, limitación por IP, hablamos de sistemas autónomos verídicos, o sea, validados, e incluso, como mencionamos anteriormente, si tienes esa infraestructura robusta, equipos de seguridad que te garantizan eso, pues usa servicios antidenegación del servicio, por ejemplo, en donde filtran los datos y te devuelven el tráfico legítimo. Por eso que son costosos, ¿no? Pero si hablas de proteger el equipo,
una marca muy conocida, por ejemplo, como MicroT, pues te toca crear reglas específicas para que puedas bloquear esos flujos de tráfico malicioso importantes. Y por supuesto el monitoreo es clave. Bueno, eso que acabas de mencionar, me parece que tenemos que hablar un poco más y por eso, cuando hablamos de monitoreo y esas medidas que mencionas, entonces, ¿qué medidas existen para proteger este tráfico de los usuarios ante cualquier tipo de ataque, pero sin violar su privacidad? Bueno, tú dices un punto, ¿no? No hay que violar la privacidad de nuestros clientes. O sea, dar seguridad no es sobrepasarse, no es ver qué es lo que manejan, qué hay en sus datos. Es simplemente eh, validar la protección y los protocolos seguros que usan. Por ejemplo, hablamos de medidas como aislamiento del tráfico de clientes. Hablamos de que nuestras redes puedan alcanzar protocolos seguros, por ejemplo, HTTPS, DNS cifrado. También aplicamos políticas de inspección para que no puedan abusar de algunos servicios. También utilizamos algo que se llama listas de acceso o listas negras. Por ejemplo, si un usuario, un cliente, quiere alcanzar algún sitio web, pero entra dentro de nuestras políticas de lista negra, entonces no lo va a alcanzar. Es una forma de asegurar la privacidad de nuestros clientes, por ejemplo. Por lo menos acabas de mencionar algo muy importante a mi parecer, que es el tema de las listas negras y digamos ese intento de acceso del usuario por, bueno, hacia, digamos, dominios, páginas web que pudiesen ser, digamos, maliciosas o utilizadas para, llamémoslo, un internet o actividades maliciosas. En este sentido, ¿qué rol juegan los ISP en la lucha contra los ataques como phishing, malware o el spam? Bueno, los ISP son una línea de defensa crítica en este aspecto, porque el ISP tiene el rol, incluso el deber, digámoslo así, de identificar si una IP en lista negra, por ejemplo, o incluso si no lo está, pero está enviando grandes cantidades de tráfico malicioso, pues pueda bloquearlo. Por eso te mencioné lo de las listas negras, puesto que podemos filtrar en ese caso. Pero también juega el papel de los clientes, por supuesto, de que puedan educarse en cuanto a la seguridad. Por ejemplo, si hay correos o enlaces sospechosos, bueno, no deben darle clic, por ejemplo, ¿no? Eso juega mucho poco la educación que le damos a los clientes, a pesar de que simplemente le damos internet, pero también nos interesa su seguridad. Y también cuando hablamos de DNS, el proveedor de servicio tiene su propio DNS. Entonces, le aseguramos que esos DNS también usen filtros para que puedan validar si un dominio o una IP asociada a ese dominio, pues tiene una mala reputación. No, me parece que lo que hemos conversado hoy abarca una gran cantidad de buenas prácticas que estoy seguro que le van a servir a muchos otros proveedores de servicio de Internet para reforzar sus defensas, no solamente aquí, sino, bueno, en los países que nos están escuchando. Por eso, me gustaría hacerte dos preguntas en relación a mensajes que le darías a la audiencia y quisiera preguntarte, ¿qué mensaje le darías, pues, a las personas que nos escuchan sobre su papel personal en la ciberseguridad y cómo esto implica o abraza a los proveedores de servicio de Internet? Les diría que la ciberseguridad no es responsabilidad de solo unas cuantas personas, algún técnico empapado en el área, sino que es responsabilidad de todos, de cada usuario. Con eso me refiero a que siempre estén muy pendientes de usar contraseñas seguras, no ingresar a enlaces sospechosos, si tal vez llega un correo, así sea de un banco, validar cuál es el dominio de ese banco, preferiblemente ni siquiera ingresar. Hablamos también de usar
software o aplicativos que nos protejan. Y hablo de antivirus, por supuesto, pero no hablo de esos antivirus que uno descarga ahí gratis en la computadora, en el teléfono. Hablo de antivirus con licencia, que tienen un personal dedicado a la seguridad, que se conocen como un SOC, por ejemplo, en donde están constantemente validando cuáles son las amenazas del día y pues pueden darnos seguridad a nuestros equipos. Totalmente de acuerdo contigo, doctor Moisés. Bueno, me gustaría hacerte una última pregunta para cerrar esta conversación y es, ¿qué mensaje le darías a otros ISP o personas interesadas en crear uno para reforzar sus medidas de seguridad mientras ofrecen un buen servicio? Mi consejo, Juan, es que hay que empezar con bases sólidas. Lo que empieza bien, bueno, normalmente termina bien, ¿no? Entonces eso conlleva a tener buenas prácticas desde el primer día. Es decir, usar equipos confiables, entendiendo que por supuesto al empezar no puedes comprar una gran infraestructura, ¿no? Pero con lo que vayas a empezar, que sean equipos confiables, que sean configuraciones seguras, siguiendo la buena documentación, también estableciendo seguridad en estos equipos, contraseñas, actualizaciones al día y por supuesto dando un buen soporte, porque como ISP queremos que nuestros clientes estén contentos, estén seguros. Eso también nos esforzamos acá en Galanet por dar no solo internet, sino un internet confiable, seguro, estable y brindando un buen soporte. Eso va a permitir que el internet no solo sea rápido, sino un internet con el que siempre puedas confiar. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con la audiencia, doctor Moisés. Por favor, danos tus redes sociales para seguir tu trabajo y las de Galanet. Claro que sí. Hablando de Galanet, tienen la página oficial de Galanet, www.galanet, piso solution, y también tienes el Instagram, tienes @galanet, piso solution también. Y hablando de mis redes sociales, pueden seguirme en LinkedIn, perdón, allí como Moisés Santaella. Excelente. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y también muchas gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, manténganse atentos a nuestras redes sociales para participar en las próximas dinámicas que ofrecemos con nuestro aliado Grupo Faster. Con esto iniciamos lo que sería la recta final hacia nuestro final de temporada, así que no se pierdan el próximo episodio. Y cerramos el programa de hoy dando los créditos merecidos a: en la presidencia, Dani González; en la vicepresidencia, Angélica González; en la dirección general de la estación, Rafael Seijas; en la dirección administrativa, Daniela Villalba; en los controles nos acompaña Ángel Urizar; en producción, Ángela González; y en locución, un servidor, Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @turadioweb, @bitabit_radio y @Juan J. Pirela. Y en YouTube pueden buscarnos como @bitabit_radio. Sigan en sintonía que ya continuamos con la programación de Tu Radio Web, la radio que conecta contigo. Hasta la próxima semana.